nunca sigas una voz que llama donde una persona no debería de estar. Los bosques son, sin lugar a dudas, de los lugares más increíbles que existen en el mundo. La flora, la fauna, los árboles, todo se mezcla en un solo lugar creando una conexión con la naturaleza que pocos sitios pueden igualar. Pero, ¿por qué un lugar que puede inspirar tanta paz y belleza puede, asimismo, guardar tanta oscuridad y secretos? Si son amantes de las historias de terror como yo, probablemente esta no sea la primera vez que escuchan sobre algún evento aterrador que ocurrió en un bosque o algo por el estilo. Es más, si tú vas a un buscador de internet en este instante y buscas historias de terror en el bosque, verás la cantidad inmensa de videos de horas que hablan sobre el tema. Y sí, la verdad es que, aunque estos lugares puedan ser increíbles, en todos y cada uno de ellos habitan cosas que simplemente no podemos entender. Y el día de hoy, uno de los seguidores de nuestro canal nos compartió una historia real que le ocurrió a su abuelo en un bosque de Oaxaca. Y créanme, no están listos para lo que escucharán a continuación. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Como siempre, me tomo este momento para saludarlos y agradecerles el constante apoyo que les están dando al canal. Me está encantando que me den el honor, el privilegio de poder narrar sus historias. Les recuerdo que siempre estoy en búsqueda de nuevas, así que si tú tienes una historia aterradora real que te haya ocurrido, no olvides mandármela a historiaspotions@gmail.com. Eso sería un gran apoyo al canal porque me da contenido para seguirle subiendo. Así, sin nada más que decir, ¿qué les parece si continuamos con su video? Hola Pato, la historia que te estoy a punto de contar suena inventada. La verdad es que ni siquiera te puedo asegurar que sea real. Le pasó a mi abuelo allá por 1950 y la única prueba que tengo de su veracidad es el recuerdo de cómo se ponía él al contarla. Verás, siempre fue un hombre muy serio y honrado. Mi propio padre sostiene hasta la fecha que jamás lo escuchó decir una mentira. Pero algo extraño pasaba cuando él intentaba contar esta historia. Empezaba a jugar con sus manos como si estuviera ansioso. A veces tartamudeaba un poco y te juro que en otras ocasiones podías incluso ver el miedo en sus ojos. Ver a tu típico hombre mayor, nacido y criado en un rancho de México, tan alterado, es algo que no pasa todos los días. Yo pondría las manos en el fuego por él, asegurando que esta historia es real, pero dejaré que tu público decida por su cuenta lo que ellos prefieran. En fin. Como dije desde un inicio, esta historia nos remonta a los años 50. Mi abuelo no ha de haber tenido más de 25 o 26 años en esos momentos, y vivía en un rancho en las afueras de Oaxaca. Algo que le encantaba hacer era invitar a algunos amigos suyos de vez en cuando para acampar en las afueras de sus terrenos, en el bosque que había al lado de su rancho. En una de esas juntadas cuenta que llevaba 2 días afuera con 2 amigos suyos, Ramón y Sergio. No eran para nada profesionales o algo por el estilo. Usualmente cuando acampaban solo llevaban lo básico: agua, comida, una lámpara de gasolina, petates para dormir y cerveza. Si esto te suena extraño es porque lo es. Verán, aunque hoy en día el acampar es un hobby muy común, en los años 50 era algo bastante raro. Es más, la mayoría del equipo que hoy consideramos mandatorio ni siquiera había sido inventado o era extremadamente caro e ineficiente para considerar adquirirlo. Continuando con la historia, ya se estaba acabando el fin de semana, por lo que disfrutaron los últimos momentos de su domingo por la tarde para seguir pasándola bien. Apenas el sol se empezó a poner, decidieron volver al rancho de mi abuelo.
Era una caminata de aproximadamente 40 a 50 minutos, por lo que tenían que ir rápido si no querían quedarse a oscuras en el bosque. Comenzaron el camino y pasando apenas 10 minutos ocurrió algo bastante extraño. De pronto, a unos 30 o 40 metros, se escuchó la voz de una mujer pidiendo ayuda. ¡Hola! Necesito ayuda, por favor. ¿Hay alguien ahí? Los tres hombres frenaron y se voltearon a ver los unos a los otros, como si estuvieran esperando que alguien tomara la iniciativa para seguirlo. Mi abuelo, al ver que sus amigos no decían nada, decidió tratar de comunicarse con la mujer para ver qué era lo que ocurría. ¿Hola? Sí, aquí estamos. ¿Ocupas ayuda? Ya era un poco oscuro y no se podía ver muy bien, pero a los pocos segundos se empezaron a escuchar pasos acercándose. Lentamente, el sonido de hojas y ramas siendo aplastadas se acercaba más y más. Y de pronto, de los árboles salió una mujer hermosa. Tenía la piel morena, ojos verdes claros, pelo negro y por alguna razón traía un vestido blanco puesto. Qué bueno que los encontré. Necesito ayuda. Estaba en el bosque perdida y de pronto lo perdí de vista, pero yo estoy segura de que lo estaba vigilando bien y no sé qué voy a... Respira un poco y díganos en qué le podemos ayudar, dijo Ramón con una voz con la que mi abuelo podía interpretar fácilmente que no confiaba en ella. Así siempre fue él. Contaba mi abuelo cada que llegaba a esta parte de la historia. Tal vez debí de haberle aprendido eso, agregaba siempre después. La mujer les contó el problema, pero había algo extraño en su voz. ¿Era inexpresiva? Mi abuelo decía que no podía descifrarla al 100. Decía cosas de urgencia con un tono muy calmado, bastante diferente al que había utilizado para acercarse a ellos unos minutos atrás. Pero la naturaleza de su problema demandaba seriedad. Mi hijo. Perdí a mi hijo. Estábamos de camino a casa tras divertirnos un poco en el bosque y, de un segundo para otro, lo perdí de vista. ¿Será que ustedes lo vieron? ¿O me podrían ayudar a encontrarlo? Claro que sí, señorita, dijo mi abuelo sin dudarlo dos veces. ¿Qué estás haciendo?, le murmuró Ramón mientras lo jalaba hacia un lado para poder platicar mejor. No la conocemos. Viene vestida extremadamente extraño y ya pronto será de noche. ¿Qué otra razón necesitas para entender que seguirla es una mala idea? No seas así, Ramón. Esta mujer perdió a su hijo. No es tiempo de dudar. Pues sí, pero tienes que entender que la situación... Está bien, señores. No tienen que hacerlo si no quieren. Pero yo tengo que seguir buscando antes de que la oscuridad sumerja el bosque. Así que me voy. Tengan una buena noche. Alto, señorita. Claro que la ayudaremos. Espérenos, le dijo mi abuelo mientras corría tras ella. Sergio decidió acompañarlo para que no se quedara solo por si algo llegase a pasar. Y juntos, la mujer y ellos dos empezaron a caminar hacia el área donde supuestamente había visto a la mujer al niño la última vez. Pasaron unos 30 minutos y el bosque se había convertido en oscuridad absoluta. La lámpara que llevaban iluminaba alrededor de 2 a 3 metros a la redonda, pero más allá de eso no se podía ver nada. ¿Ya estamos cerca, señorita?, le preguntó mi abuelo. Así es, ya estamos muy cerca. No dejen de seguirme, les contestó mientras sonreía. Algo está muy raro, le dijo Sergio a mi abuelo. ¿Cómo es que no hemos llegado al área que mencionó? Aparte, ¿ya viste cómo se está comportando? La actitud de una mujer que perdió a su hijo es desesperada, enojada, triste, no sé, lo que sea menos cómo se está comportando ella. ¿Te diste cuenta?
Hace unos segundos te estaba sonriendo. El bosque, aunque fuese de noche, estaba lleno de actividad, desde sonidos de bichos hasta destellos o luces en la oscuridad. Se podría decir que el mismo bosque estaba vivo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Le voy a decir que ya es muy tarde y que es mejor que nos vayamos. Disculpe, señorita, lamento mucho lo de su hijo, pero nosotros ya tenemos que volver porque... La mujer volteó a ver a mi abuelo y, por primera vez en su vida, me dijo que sintió el verdadero miedo. Mi abuelo era un ranchero de esos que ya no se hacen. Cazó a su primer animal a los 6 años y se había criado en lo rural. Pocas cosas lo asustaban. Pero les juro que hasta yo podía ver el miedo en sus ojos cuando llegaba a esta parte de la historia. Mi abuelo cuenta que cuando la mujer lo volteó a ver, absolutamente todos los ruidos del bosque pararon. Para los que no viven en un área rodeada de naturaleza, déjenme les explico. En un bosque o una selva, el silencio absoluto solo puede significar una cosa. Un gran depredador llegó a la zona. Y es por eso que todos los animales dentro del bosque están guardando silencio. Nadie quiere ser la siguiente presa. Mi abuelo no pudo completar su oración. Hubo un pequeño silencio, pero la mujer dijo: "No vayan a parar. Estamos a punto de llegar. Está justo aquí enfrente". Y apenas terminó de decir eso, se echó a correr hacia adelante, dejando a mi abuelo y a su amigo atrás. ¡Alto, señorita! ¡Señorita, pare! No tan rápido, por favor. No podemos ver bien dónde estamos. Intentaron seguirle el paso, pero mi abuelo tuvo que detenerse a respirar. Exhausto, con la cabeza baja, se quedó parado descansando unos segundos. Genuinamente estaba pensando en si debía siquiera seguir ahí o si ya era el momento perfecto para retirarse. Hasta que lo vio. En el suelo, la mujer había pasado por una zona lodosa, la cual dejó las huellas de sus pies impregnadas. Mi abuelo no se había dado cuenta, pero al bajar la cabeza para descansar, pudo apreciar de manera detenida dichas huellas. Eran completamente normales. 5 dedos, un talón, pero había un problema que había dejado a mi abuelo en un completo estado de shock. Las huellas estaban al revés. La posición del pie estaba invertida a 180 grados hacia el lado incorrecto. Cuando mi abuelo se percató de esto, su única reacción fue voltear a ver a la mujer otra vez. Ella se encontraba a unos 4 metros de distancia, donde la luz apenas si podía alumbrar sus facciones. Aunque no la podía ver bien, mi abuelo sabía que ella lo estaba viendo directamente a él. Se había dado cuenta de que mi abuelo había descubierto la verdad, y ahora esperaba su siguiente reacción. Pasaron unos cuantos segundos en silencio hasta que Sergio, quien no entendía qué estaba pasando, simplemente preguntó: ¿todo bien? Al instante en el que terminó de pronunciar eso, la mujer comenzó a correr hacia ellos. Mi abuelo dice que pudo ver sus pies desfigurados, completamente inhumanos, antes de que tratara de escapar de ella. Mi abuelo salió corriendo, empujando a Sergio con él, y solo le salió decir: ¡Es una bruja! ¡Corre! Los dos comenzaron a devolverse por donde vinieron, escuchando el sonido de ramas y hojas moviéndose tras ellos. A veces se escuchaba lejos, apenas audible, pero en otras el sonido era tan cercano que podían sentir como si algo los fuese a atrapar en cualquier segundo. Llegaron a la camioneta del rancho donde Ramón los estaba esperando para volver, y al verlos correr, entendió lo que estaba sucediendo inmediatamente. Prendió el motor y apenas entraron, manejó a toda velocidad de regreso al rancho. Cuando por fin pudieron respirar un poco, empezaron a contarle a Ramón lo sucedido, pero él no respondía. Se veía extremadamente pálido. Mi abuelo siguió a sus ojos. Estaban viendo al retrovisor. Al fijarse en él, se dio cuenta de que no tenían que explicarle nada a Ramón. Él también lo estaba viviendo.
Detrás de ellos estaba aún la mujer, corriendo a la misma velocidad que la camioneta, persiguiéndolos mientras trataban de escapar. La mujer cada segundo se acercaba más y más, llegando al punto en que mi abuelo juró que estaba pegada a su ventana de copiloto, viéndolo y sonriendo, como si disfrutara lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron al rancho, la mujer ya no los estaba persiguiendo. Se bajaron de la camioneta y entraron corriendo a la casa. Pero antes de cerrar la puerta, mi abuelo se fijó una última vez hacia la oscuridad y la vio ahí. Viéndolo desde el final del perímetro de árboles, estaba la mujer, iluminada por una tenue luz que solamente iluminaba su cara. Ella aún seguía sonriendo. Cerró la puerta y fue corriendo con su papá para contarle todo. Al inicio no les creyó, pensó que simplemente estaban inventando una historia para llamar la atención o algo así. Se paró y se fue. Pero antes de salir de la habitación, se quedó quieto unos segundos. Volteó a ver de nuevo al grupo de chicos y con un tono completamente diferente al que les estaba haciendo hace unos cuantos segundos, les dijo: si vuelven a ir al bosque, tengan cuidado. Recuerden que el lobo solo necesita la suerte de encontrarte una vez. Ustedes escaparon de algo. No le den otra oportunidad. Tras esto, mi abuelo jamás volvió a acampar, ni siquiera después de que se mudó a otro estado. Simplemente fue una actividad que dejó en el olvido. Hasta sus últimos días, él no se sentía bien cuando estaba rodeado de naturaleza. Ni una sola vez lo vi salir al parque. La verdad es que no sé qué fue lo que mi abuelo encontró esa noche en el bosque, pero si algo te puedo asegurar es que lo que sea que fuese, no lo dejó ir. Lo siguió persiguiendo por el resto de su vida. Espero te haya gustado su historia y, la crean una verdadera o no, les haya hecho pasar un momento escalofriante. Adiós. Como pudimos ver, los bosques son casa de muchas cosas que desconocemos. Si eso es porque dichas cosas prefieren mantenerse escondidas en su interior, o porque las personas que se acercan demasiado a descubrir la verdad terminan desapareciendo, es otra historia. Lo importante resaltar aquí es entender que siempre que nos adentramos en un bosque, las probabilidades de salir de este nunca son 100. Entonces, si en algún momento decides entrar a uno, solo pregúntate, ¿seguro que lo que estás haciendo vale la pena? Aún así, no todo es malo. Les quiero contar otra historia. Bueno, más que una historia, es una anécdota. Una que escuché en internet varios años atrás y se ha quedado conmigo desde entonces. Esta empieza con una persona que se encontraba explorando los bosques cercanos de su ciudad. Él era un experto en ellos y prácticamente conocía los senderos como la palma de su mano. Un día, mientras exploraba áreas nuevas, se encontró con un labrador perdido en medio del bosque. Al inicio pensó que le pertenecía a alguien, pero era obvio que el perro no tenía dueño. El hombre estaba seguro de que no había ningún alma a mínimo 5 kilómetros a la redonda, por lo que descartó esa idea rápidamente. Llamó al perro, el cual se empezó a acercar lentamente. Una vez lo tenía de frente, se dio cuenta de que no tenía collar o alguna placa que lo pudiera identificar. Un poco preocupado, decidió que lo llevaría de regreso a la ciudad y lo dejaría en algún refugio para animales, ya que cualquier cosa sería mejor que dejarlo ahí solo. Pero a la hora de irse, el perro se negaba. Por más que el hombre intentaba moverlo o llamarlo, el perro estaba quieto como una roca. Pero lo curioso es que cada cierto tiempo volteaba a ver hacia una dirección y emitía un pequeño sonido de llanto o queja. El hombre interpretó esto como que tal vez quería algo por allá, por lo que comenzó a caminar hacia esa dirección, y apenas lo hizo, el perro lo comenzó a seguir. Era la primera vez que lograba que se moviera desde hace rato, por lo que sintió que tenía que acompañarlo a donde sea que el perro quería ir. Tras unos 2 o 3 kilómetros, el perro comenzó a escarbar en un área de tierra. El hombre, siempre preparado, sacó una pequeña pala de su mochila y lo empezó a ayudar. No sabía qué estaba pasando, pero solamente quería terminar con eso y volver.
No esperaba lo que iba a encontrar en ese hoyo. Eran huesos. Huesos de lo que parecía ser un humano. El hombre se espantó y miró al perro, quien no quitaba la mirada de los huesos. Decidió volver a la ciudad y llamar a la policía para abrir un reporte. Curiosamente, el perro ahora sí lo siguió durante todo el recorrido. Una vez fuera del bosque, la policía fue alertada y, en cuestión de unas 2 o 3 horas, ya habían localizado los huesos. Al preguntarle al hombre que cómo los había encontrado, él simplemente mencionó al perro que lo acompañaba, pero de un momento para otro, este había desaparecido. El hombre le describió el animal a las autoridades, pidiéndoles que por favor lo buscaran en el bosque, ya que tal vez se había devuelto al área donde estaban los huesos. Pasaron 3 días cuando el hombre recibió una llamada. Era la policía. Los huesos habían sido identificados. Le pertenecían a un niño de 12 años que, lamentablemente, había sido secuestrado hace unos 30 años atrás. Los que fueron sus padres querían agradecerle por encontrar los huesos de su hijo y por fin poder realizar un entierro digno, por lo que lo citaron en un parque para platicar. El hombre les contó lo que ocurrió en el bosque y al finalizar, los padres sacaron un álbum de fotos que mostraron específicamente la última foto que le habían tomado al niño. Era él con su perro, un labrador, abrazados. La mamá le preguntó que si de pura casualidad el perro que él había visto, el que lo había ayudado en el bosque, se parecía a ese. El hombre entró en shock porque claramente eran el mismo animal. Los padres procedieron a contarle que ese perro lo habían adoptado cuando su hijo nació. Los dos tenían la misma edad y hasta les festejaban sus cumpleaños al mismo tiempo. Dijeron que a la semana de que su hijo desapareció, un día el perro se escapó y nunca volvió. La madre termina su anécdota agregando una opinión o creencia. No sé si tú crees en este tipo de cosas, pero yo quiero creer que hace 30 años nuestro perro encontró a mi hijo y se quedó haciéndole compañía hasta que alguien más lo pudiera ayudar. Estoy segura de que sea donde sea que esté mi hijo, su mejor amigo lo acompaña. Y eso me da paz. El hombre llegó a casa y compartió esta historia en un foro de internet donde miles de personas comentaron compartiendo las suyas, así como nosotros lo hicimos en este video. Sin duda alguna, los bosques son lugares maravillosos, plagados de misterio. Algunos son muy valientes y los buscan. Otros prefieren respetarlos y dejar que la naturaleza haga las cosas a su manera. Independientemente de lo que tú o yo podamos pensar, existe una verdad absoluta. Y esa es que nadie está exento de este tipo de situaciones bizarras cuando se entra en un bosque. Esa es simplemente la forma en la que la naturaleza opera. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho y comentarnos si tú también tienes una anécdota que te ocurrió en algún bosque o lugar rural. Quiero tomarme este momento para agradecerle a los miembros del canal que hacen de estos videos posible. Como siempre les decimos, Patos Potions es un proyecto ambicioso que ocupa bastante apoyo. Y que ustedes estén día tras día dando ese extra por nosotros es simplemente inspirador y se los agradezco bastante. Si tú también quieres apoyar al canal de una forma directa pero no puedes convertirte en un miembro del canal, te recuerdo que tengo otros 3 canales que puedes visitar. En uno reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En otro juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. En el último subo todas mis transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Por último, te recuerdo que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me comparten sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Si te interesa cualquiera de estos canales, te dejo todos mis links en la caja de descripción. Y así que sí, me retiro, no sin antes agradecerte por llegar al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.